El análisis político con Rubén Aguilar. Las 7 de la mañana ya con 3 minutos. Saludo con mucho gusto a Rubén Aguilar. ¿Qué tal, Rubén? Buenos días. ¿Qué tal, Alejandro? Buen día a nuestra audiencia. Pues hoy quisiera platicar, que comentemos el arranque del año, de estos prácticamente ya primeros 15 días del año, donde un primer elemento que pienso que tenemos que tener muy en cuenta y seguramente se irá agravando a lo largo del año, pues es Donald Trump, el próximo presidente de los Estados Unidos. El día 20 de enero toma el poder, y el peso específico que ya tiene sobre nuestra realidad, las declaraciones de la cabeza de Ford, de no haciendo la inversión en México, declaraciones del CEO de Chrysler diciendo que a lo mejor si les cobran aranceles a sus productos se tendrán que ir de México. Por otro lado, Toyota y Honda diciendo no, ellas inversiones es a largo plazo, se quedan en México. Pero también este tipo de intervenciones pues afectan directamente el precio del peso, que sigue cayendo, amenazado por este entorno. Entonces, pues estamos ahí en una situación muy complicada, muy difícil, que no estaba en el horizonte antes del triunfo de Donald Trump, pero que nos da idea de la influencia que va a tener esta presidencia sobre México. Está ya muy claro y definido el equipo, que los tres cabezas que van a llevar la gestión del tratado de parte del nuevo equipo de Donald Trump. Ese es un elemento muy importante del arranque del año que tenemos que tener en cuenta. Segundo, otro elemento que me parece importante, ya lo comentamos la sesión pasada, que tiene que ver con el aumento del precio de la gasolina y todo lo que eso despertó. Ha habido declaraciones de la OCDE, de organismos internacionales, apoyando la medida, diciendo que era una medida correcta, que no había otra posibilidad del gobierno, pero ahí están las reacciones de ciertos sectores que cada día que pasa queda más claro que esta acción que ocurrió en muchas ciudades del país de saqueo a comercios, pues no es un acto espontáneo, no es que salieron unas personas de sus casas en las colonias a decidir ir a sacar pantallas de televisión, etcétera, sino que hay un patrón y que detrás de eso hay una intención y hay alguien que lo organizó. Algunos hablan de gente al interior del propio gobierno que tiene todas las características de una acción propia del PRI. Hay gente algunos analistas que así lo plantean. Ese es otro elemento. Otro elemento que me parece que desde el arranque del año está presente y va a seguir y va a crecer a lo largo de todo el año, pues tiene que ver con los candidatos a la presidencia de la República. No puede uno ignorar el nombramiento de Garay a la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues es una manera de meterlo a la disputa electoral, claramente. Me parece que está ahí presente y que es una decisión del presidente tenerlo en cuenta. Por lo pronto, mencionaría esos tres elementos que van a estar presentes a lo largo de todo el año y que son determinantes en relación del funcionamiento del país. Por un lado, pues sí están estas amenazas de Donald Trump y luego salen los CEOs de cada una de estas grandes empresas armadoras de automóviles, pero, por ejemplo, el caso de Chihuahua, se está ampliando la planta de Ford en Chihuahua y ellos aseguran que no se van a ir, que incluso están a días ya de inaugurar las ampliaciones que se hicieron y se habla de que va a ser pues la instalación más grande en el país, la de Chihuahua. Entonces son como mensajes en contrasentido, ¿no? Así es, y tampoco se va a ir la producción de Focus, del carro que se iba a hacer en San Luis, que ahora pasa a la fábrica de Hermosillo, pero no aparentemente sin nuevos trabajadores. Y tienes toda la razón, Alejandro, ahí tendremos que seguir con mucho detalle si es, por un lado, reacciones políticas de las propias empresas de cara al nuevo presidente de los Estados Unidos, y por otro lado seguirán. No nos queda muy claro, pero también es cierto que se suspende la
la fábrica en San Luis Potosí, Eso sí. y que los 1,000 y pico de gentes que iban a ser contratados, pues no lo serán, y que si poco a poco, con la ampliación de Chihuahua, con el focus en la planta de Hermosillo de Ford, irá creciendo trabajadores, es muy posible, y también necesitamos hacer análisis muy precisos, porque va a haber un juego político muy grande entre las grandes empresas de los Estados Unidos y el propio presidente de los Estados Unidos. Y sobre todo eso, ¿no? Juego político, porque también leía yo un artículo en donde decía Ford que no se iba exactamente por lo que decía Donald Trump, sino que iba a iniciar con el ensamblaje de automóviles ya eléctricos y que necesitaba personal más capacitado y que en México todavía no hay ese personal. Eso es lo que también dijeron. Incluso mencionaban que la inversión no era como la de México, era la mitad de 700 millones de dólares, mientras que en México se habla como de 1,600 era la inversión que se iba a tener. Entonces, sí es más manejo político, ¿no? Pues tendremos que verlo. Yo pienso que que es una realidad, claro, y que va a estar ahí, pero también que va a tener efectos sobre la realidad. Yo creo que Donald Trump es lo que es, Sí. no solo es bluff, es lo que es, y por lo pronto el efecto inmediato pues es la depreciación del peso, porque estas medidas sí a los sectores financieros, pues impactan, generan ciertas reservas, miedos, y en razón de eso, pues nuestra moneda se deprecia frente al dólar. Ese es un efecto de entrada, independiente de que vaya a haber este juego y las empresas americanas, a llamada directa del presidente, un CEO de Ford o de Chrysler o de General Motors, que también dijo que no se mueve de México y seguirá con su proyecto, pues implica necesariamente una reacción política, mantener calmado al presidente, pero no necesariamente echarse para atrás, pero en el discurso sí pareciera hacerse para atrás, y todo el tiempo pienso que va a estar este juego, y tendremos que tener análisis muy, muy finos. Y en cuanto a los que se mencionan como posibles, uno de ellos pues es Luis Videgaray, por esa relación con Donald Trump o con el equipo de Donald Trump. Incluso sale a decir que lo volvería a invitar, pero obviamente cuidando ya otros aspectos, porque reconoce que fue muy precipitada la invitación que le hizo cuando era candidato. ¿Esto cómo lo podríamos interpretar, Rubén? Pues mira, sí, hace 2 días ratifica con un gran cargo en el gobierno de Trump a su yerno, que es el contacto de Videgaray. Sí. Y va a jugar un rol de consejero muy, muy importante. Eso ya quedó claramente establecido. Y esa relación, pues sí la tiene Videgaray. Ahora, hay analistas de la política exterior norteamericana, mexicanos analistas, que plantean que una vez que está nombrado el secretario de Estado, que también es un hombre de muchísimo poder, que hasta antes de la nominación era el director de ExxonMobil, Sí. una de las empresas más grandes del mundo, pues la negociación en política exterior será con él, no con el yerno. Pero no queda claro, y de la parte de los Estados Unidos sí está claro, pues no queda claro si la cabeza del equipo negociador de México en el tratado, que desde luego tendrá que renegociarse entre Estados Unidos, Canadá y México, pues será la Secretaría de Relaciones Exteriores. No lo fue así en los años 90 cuando se negoció, se quedó en un equipo más cercano a Hacienda. Entonces, si de Videgaray va a ser el jefe de la negociación, no se sabe. Y yo sí pienso que ganaríamos mucho si el gobierno del presidente Peña diera pasos y anunciara cuál va a ser nuestro tipo negociador. No hay que ser imbécil y estar provocando, pero tampoco hay que estar siempre a la defensiva y callando ante declaraciones de Trump, como estos días, otra vez con lo del muro, que no está solicitando dinero al Congreso para adelantarse, pero que después habrá de ver cómo el gobierno de México se lo va a pagar y la Cancillería no dice nada. El escenario es bastante complicado, requiere mucha habilidad política, requiere mucha cabeza fría, pero también requiere no estar
pueblo en la estrategia de que no se vayan a enojar, que no los provoquemos y mantengamos un bajo perfil, me parece que también no es el buen camino. ¿Y cómo ves tú lo dicho por Luis Pasos de que él ve pues el escenario óptimo para que llegue López Obrador a la presidencia en 2018? Mira, yo pienso que objetivamente, si me ataño a las encuestas, Sí. el cierre de año, las 3, 4 más importantes, diría yo, y más creíbles por su trabajo profesional, encuestas del país, pues dan todas a lo largo del año un empate técnico en ese momento entre todos 16, entre López Obrador y Margarita Zavala. En la última de Reforma, López Obrador salía adelante, 29 puntos de intención de voto sobre Margarita 26, pero claramente está en el margen del empate técnico. Sí pienso que empieza a haber un grupo de analistas que no me incluye necesariamente, de que plantea de que toda esta situación, el gasolinazo, estas acciones de entrada favorecen de manera mecánica a López Obrador. Yo diría que puede ser que así sea, pero también puede ser que al que más daño le haga la figura de Trump es a López Obrador cuando se hagan relaciones de semejanza entre esos personajes. De hecho, es muy semejante su discurso en términos de la forma, Sí. medio mesiánicos, etcétera, y que en razón de eso, pues le empiece a dañar. Si quieren tener un personaje como ese que está ahí en Estados Unidos, acá de presidente de México, le puede beneficiar, pero le puede perjudicar. Me parece que los otros candidatos no están, cualquiera que sea, no van a estar en ese juego, y López Obrador sí está en ese juego de la posibilidad de influirle Donald Trump a su bien en términos de intención de voto, pero también perjudicarlo. Yo no lo daría por mecánicamente claro que va a fuerza toda esta situación beneficiarlo de entrada. Ajá, porque, bueno, y bien dices, ¿no? Conociendo a López Obrador, pues trae un discurso muy similar. Quién sabe si salga y lo que no dice el gobierno ante las declaraciones de Donald Trump lo diga López Obrador, ¿no? Y eso le genere muchos puntos y mucha Pues simpatía. él al final, en relación a Donald Trump, como hemos visto, ha estado de una enorme prudencia. Sí, sí, sí. Incluso con el gasolinazo también calladito la boca. Él sabe que si se mete a eso no le abona, mejor prefiere mantener un bajo perfil en todos estos temas complicados. Es un hombre que no tiene propuestas, que en general solo se mueve a partir de un discurso de carácter ético, en el sentido de decir yo soy el bueno, Sí. los demás son los malos, pero no tiene propuesta, no sabe reaccionar ante estos elementos y prefiere muy claramente no decir nada y no pagar los costos de tomar una posición y seguir flotando como siempre lo ha hecho, que le ha resultado pues rentable, porque hay un sector de la sociedad mexicana, yo llamaría su iglesia, le parece muy bien su personaje, su líder, su santón, y que le gusta su discurso, pero López Obrador cuida mucho su discurso para no entrar en estos complicados con los cuales tiene en realidad pocos elementos para poder entrar al debate, y prefiere mantenerse de muy bajo perfil en cualquier situación descomplicada que requeriría una posición de que va a ser el presidente de México. En fin, pues muy complicado este año 2017 y pues muchas gracias por tu comentario de este día, mi querido Rubén Aguilar. Muchas gracias a ti, Alejandro. Buena día a nuestra audiencia. Y sí, un año complicado que implica de todos nosotros ciudadanos nuevos niveles de participación en la vida política del país, una mayor capacidad de análisis y conciencia de nuestro valor y lo que significamos como ciudadanos para incidir en la política de este país. Así es, muchas gracias. Rubén Aguilar Valenzuela es analista político.